Lo descubierto en este cráter podría convertir a Paraguay en el país más rico de América Latina. Imagínate que estás caminando por un paraje desierto, seco, y de pronto el suelo se hunde ante ti, no en sentido figurado, no, una grieta inmensa, como si la tierra hubiese recibido un puñetazo del cielo. Y si te dijera que eso existe, no es ciencia ficción, no es una leyenda urbana, está ahí, en Paraguay, oculto entre las entrañas del Chaco, un cráter gigantesco que durante siglos ha estado durmiendo bajo el polvo y el silencio. Y lo más loco de todo, puede que no sea natural. Puede que no sea ni siquiera de este planeta. Lo que parecía una simple llanura más del Chaco resultó ser un agujero de dimensiones absurdas, lleno de pistas que nadie sabe cómo interpretar. Debajo hay estructuras que parecen por un paraje de otro tiempo, seco, símbolos tallados en piedra que no encajan con ninguna cultura conocida, y minerales que ni siquiera sabemos catalogar, como si algo o alguien hubiera traído fragmentos de otro mundo. Incluso hay restos de un metal que no se parece a nada hallado hasta ahora. ¿Estamos hablando de un meteorito que lo arrasó todo o de las huellas de una civilización que desapareció sin dejar nombre? Y si ambas cosas fuesen verdad, los lugareños lo tienen claro. Desde hace generaciones, sus ancestros ya hablaban de luces que salían del suelo, de sonidos que nadie sabía de dónde venían, y de zonas donde los animales simplemente desaparecían. No es nuevo para ellos, pero el mundo no quiso escuchar. Ahora, lo que antes eran leyendas, empiezan a sonar como advertencias. ¿Y tú, que estás al otro lado de la pantalla, qué opinas? ¿Estamos ante algo que viene de fuera o ante un secreto que los humanos enterramos a propósito? En medio de las extensiones infinitas de Paraguay, donde el calor golpea sin piedad y la vida parece avanzar más lenta, se esconde una de las formaciones más alucinantes del continente. Hablamos de un cráter tan colosal que cuesta creer que haya pasado desapercibido tanto tiempo. Está ahí, en Boquerón, uno de los departamentos más remotos del país, donde el viento levanta polvo y las carreteras se pierden en el horizonte. Un lugar donde pocos llegan y los que lo hacen vuelven con más preguntas que respuestas. Es como si la Tierra hubiese guardado un secreto a propósito, esperando que alguien estuviera listo para escucharlo. Y si miras un mapa, verás que no está tan aislado como parece. El cráter está cerca del río Pilcomayo, muy próximo a la frontera con Argentina. Esa zona ha sido clave durante siglos, tanto para los pueblos originarios como para los colonizadores. Pero cuando uno se acerca, lo que más impacta no es su ubicación, sino el paisaje. Un terreno hostil, árido, con una vegetación que parece sacada de otro planeta, y un suelo que no obedece las leyes normales de la geología. Todo en esa zona te dice que algo pasó, algo gordo. Y es que no hablamos de un agujero cualquiera. Este monstruo tiene más de 40 kilómetros de diámetro. Es tan grande que podría tragarse ciudades enteras, y aún sobraría espacio. Los expertos que lo han estudiado no se ponen de acuerdo, pero todos coinciden en una cosa: esto no es normal. Está justo en una zona donde antiguamente se cruzaban rutas comerciales indígenas, y donde la tierra guarda cicatrices que nadie ha sabido descifrar, como si fuese un punto de encuentro, o quizás de impacto, una especie de cruce entre la historia que conocemos y otra que se nos escapa. Hasta ahora, hay dos grandes teorías sobre cómo se formó. La primera es de película. Un meteorito gigante se estrelló contra el planeta hace millones de años, dejando esa cicatriz brutal. No sería la primera vez que algo así cambia el curso de la historia. Mira lo que pasó con los dinosaurios y el famoso cráter de Yucatán. La segunda teoría es más discreta, pero igual de potente: una explosión volcánica a una escala tan salvaje que reventó el suelo desde dentro. Pero claro, no hay rastros claros de lava o cenizas. Entonces, ¿qué lo provocó realmente? Si al final resulta que fue un meteorito, podríamos estar ante uno de los mayores impactos de la historia del continente, casi al nivel del que acabó con los dinosaurios. Pero si fue volcánico, hablamos de una actividad geológica que no encaja con lo que conocemos del Chaco. Sea como sea, hay algo que no cuadra. Por eso los científicos están sacando muestras del terreno, analizando cada fragmento de roca, buscando pistas que expliquen lo que ocurrió. Pero hay una cosa que muchos pasan por alto: las historias, las que cuentan las comunidades que han vivido cerca de ese lugar desde tiempos que nadie puede datar. Para ellos, el cráter no es solo una rareza geológica,
Es un lugar sagrado, temido, respetado. Dicen que la Tierra ahí habla, que guarda memorias que no todos pueden entender. Y cuando uno escucha esas palabras con el corazón abierto, se da cuenta de que a veces la ciencia llega tarde. Que hay cosas que no se miden con instrumentos, sino con silencio, intuición y respeto por lo que no se ve. Quizás este cráter no solo sea una huella del pasado, sino una llamada, una puerta que se abre solo a quien está dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Imagínate a un anciano junto a una hoguera, en mitad del Chaco, con la mirada clavada en el fuego mientras dice: allí cayó la rabia del cielo. Así lo cuentan, que no fue un simple impacto, sino una herida abierta por dioses furiosos, o por una estrella encendida que se desplomó desde lo más alto del universo. Hay quienes aseguran que el cráter es mucho más que un hoyo gigante. Sería un portal, una entrada a un mundo subterráneo donde habitan seres que no envejecen, que llevan ahí desde antes que el tiempo tuviera nombre. Y por si eso no fuera suficiente, también hablan de luces que emergen del suelo en las noches sin luna, como si la tierra respirara secretos que no quiere soltar. No es casualidad que los ayoreo o los guaraníes hayan evitado la zona durante siglos. No por miedo, sino por respeto. Ellos saben que hay lugares que no se deben tocar, sitios que no te miran con buenos ojos. Dicen que algunos curiosos cruzaron los límites y jamás volvieron. No hay pruebas, claro, pero tampoco hay explicaciones. Las historias pasan de abuelos a nietos como advertencias disfrazadas de cuentos. Y eso ha mantenido el cráter casi intacto, como una cápsula del tiempo que ha esquivado la ciencia y la codicia. Por eso, durante mucho tiempo, ni arqueólogos ni exploradores se atrevieron a profundizar, como si algo o alguien lo hubiera querido mantener así. A pesar de la magnitud del sitio, hasta hace poco, el cráter no aparecía en ningún titular. Los primeros que lo notaron fueron científicos en los años 70, cuando las imágenes por satélite empezaron a mostrar cosas raras en esa región. Líneas curvas donde no deberían, sombras que no tenían lógica, patrones en el terreno que parecían diseñados. Pero claro, sin caminos ni recursos, la zona quedó en el olvido. Fue como un guiño del destino que no se supo descifrar. Y no fue hasta medio siglo después, con mejores herramientas y más preguntas, que se empezó a levantar el velo. En 2025, todo cambió. Lo que iba a ser otra expedición rutinaria terminó siendo una especie de viaje al corazón de lo imposible. Durante las primeras excavaciones dentro del cráter, comenzaron a aparecer restos que nadie esperaba. No eran simples rocas, eran huellas, rastros de algo que vivió allí cuando aún no teníamos palabras para contarlo. Entre capas y capas de tierra seca, empezaron a emerger los primeros indicios de estructuras hechas por manos humanas, o algo muy parecido a humanos. Pero lo más impresionante no era lo que se encontraba, sino lo que sugería, que aquello había estado ahí mucho antes de lo que imaginábamos. Los arqueólogos se encontraron con herramientas de piedra perfectamente talladas, trozos de cerámica, con patrones que no encajan en ninguna cultura conocida, y petroglifos que parecen más un código que un adorno. Hay símbolos que se repiten, pero nadie ha conseguido descifrarlos aún. Es como si fueran un mensaje encriptado de una civilización perdida o un mapa hacia algo que aún no se ha desenterrado. Y lo más inquietante, algunos de esos símbolos aparecen también en zonas lejanas del continente. ¿Casualidad? ¿O estamos hablando de una red de conocimiento mucho más antigua de lo que se creía posible? Y entonces llegó uno de los hallazgos más desconcertantes, una serie de túneles claramente artificiales, excavados con una precisión que no encaja con la tecnología rudimentaria de los pueblos antiguos que conocemos. No eran simples agujeros, sino pasajes diseñados, con ángulos perfectos y paredes lisas, como si hubiesen sido esculpidas con herramientas que aún no hemos inventado. Algunos de esos túneles bajan tan profundo que ni siquiera se ha logrado mapear su totalidad. ¿Refugios? ¿Templos subterráneos? ¿Laboratorios? Las teorías son muchas y todas suenan a ciencia ficción, pero los datos están ahí, y no mienten. Aunque los análisis están en fase inicial, si se confirma la antigüedad de lo hallado, estaríamos ante uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de América del Sur, tal vez comparable a Machu Picchu o a Caral, pero aún más misterioso por el contexto en el que aparece. Además, las formaciones geológicas encontradas dentro del cráter rompen todos los esquemas. Hay rocas que no deberían estar ahí,
cristales gigantes que parecen haber nacido de un horno cósmico, y estructuras minerales que ningún manual puede explicar. Como si algo, al impactar, hubiera alterado las leyes de la materia durante unos segundos. Algunas de estas formaciones no se parecen a nada visto en otras partes del mundo, salvo en zonas donde se sabe que cayeron meteoritos. Y eso refuerza la teoría del impacto cósmico. Temperaturas de miles de grados, presiones imposibles. Todo eso podría haber generado minerales únicos, irrepetibles. Pero lo más extraño de todo es otro elemento, un material metálico muy raro, incrustado en lo más profundo del cráter. No se oxida, no se rompe y tiene una estructura molecular que desconcierta hasta los laboratorios más avanzados. Algunos científicos ya lo comparan con los metales imposibles que aparecen en otros sitios vinculados a fenómenos inexplicables. ¿Y si esto no vino del espacio, sino que fue dejado aquí? A propósito, dicen que la Tierra no siempre cuenta todo lo que sabe, pero a veces se le escapa un secreto. Y este parece uno de esos. Los primeros análisis de ese extraño material metálico apuntan a que contiene elementos poco comunes en la corteza terrestre, o sea, cosas que no deberían estar ahí. Elementos que, hasta ahora, solo se han detectado en meteoritos o en condiciones de laboratorio extremo. Así que claro, las especulaciones no han tardado. ¿Y si esto vino de fuera? ¿Y si no es terrestre, sino una especie de mensaje mineral del espacio? Aunque los científicos piden cautela, lo cierto es que el cráter ya no es solo una rareza del paisaje, un lugar donde la historia del planeta parece rozarse con la piel del universo. Y ojo, porque no hablamos solo de un agujero raro en el suelo. Esto podría ser una de esas piezas que faltaban para reescribir la historia geológica de todo un continente. Porque hasta ahora, el Chaco paraguayo era como el hermano tranquilo del vecindario. Nada de volcanes, ni terremotos, ni cataclismos. Pero si se confirma que aquí cayó un cuerpo celeste de gran magnitud, eso lo cambia todo. Lo que parecía tierra dormida podría haber sido escenario de uno de los impactos más violentos del hemisferio sur. Como si el suelo que pisamos llevara cicatrices que nadie había notado hasta ahora. Si esto se comprueba, los geólogos van a tener que volver a dibujar sus mapas mentales. Porque una cosa es lo que creemos saber, y otra es lo que la Tierra nos tiene guardado. Este cráter podría ofrecer pistas sobre cómo se moldearon las cordilleras, cómo se desplazaron los ríos, e incluso cómo evolucionó la biodiversidad del continente. Pero no se queda ahí. Los datos que salgan de aquí podrían tener eco global. Podrían ayudarnos a entender cómo un impacto puede alterar el clima, cambiar los ciclos de la vida y dejar huellas que duran millones de años. Es como si estuviéramos leyendo un capítulo perdido del manual de la existencia. Comparar este sitio con otros cráteres de impacto del mundo, como Chicxulub en México, que se asocia con la extinción de los dinosaurios, podría revelar patrones, ritmos invisibles en los que el planeta se sacude, se renueva, se reinventa. Esos momentos donde la vida cambia de dirección sin previo aviso. Y en medio de todo esto, Paraguay. Un país que, sin buscarlo, podría convertirse en una pieza clave del rompecabezas científico mundial. Pero lo más fascinante no es solo lo que esto dice de la Tierra, sino lo que podría revelar sobre nosotros mismos. Porque si el pasado se tambalea, también lo hace nuestra historia. Hasta ahora, hablar del pasado en esta región era hablar de los guaraníes, los ayoreo, los relatos orales y las huellas sutiles que dejaron. Pero lo que está emergiendo del cráter apunta a algo mucho más antiguo, algo que no figura en los libros ni en las leyendas más conocidas. ¿Y si hubo una civilización antes, mucho antes, de todo lo que creíamos? Una cultura olvidada, cuyos símbolos aún no entendemos, pero que podrían reescribir la narrativa entera de América del Sur. Si esos restos pertenecen a una sociedad previa, estaríamos ante una identidad nueva, una raíz que no habíamos sentido, pero que siempre estuvo ahí, dormida bajo el polvo. Y claro, cuando se desentierra algo así, no solo se mueve la ciencia, también tiembla la cultura. Porque de pronto, esas leyendas que muchos consideraban cuentos para asustar niños, podrían tener un fondo de verdad, como si el mito fuera la forma en que la memoria colectiva intentó no olvidar del todo. El cráter, que hasta hace poco era solo una rareza del terreno, empieza a brillar con otra luz, la de un lugar sagrado, arqueológico, histórico. Y ya no es solo para estudiosos, ahora también atrae la mirada del mundo. Investigadores, curiosos, viajeros del alma, todos queriendo entender qué pasó ahí.
¿Y por qué esa herida en la Tierra sigue tan viva? Antes, la gente de la zona miraba ese cráter con respeto y algo de miedo, como si fuera un lugar fuera de su alcance. Pero ahora, ese mismo cráter podría convertirse en algo mucho más. Una fuente de orgullo, identidad y hasta un motor para la economía local gracias al turismo y la conservación cultural. No es solo un agujero en el suelo, es un símbolo que puede transformar vidas. Y mientras esto ocurre, la comunidad científica está al rojo vivo con debates y teorías que podrían cambiarlo todo. Geólogos destacados insisten en que estamos ante una de las evidencias más claras de un impacto meteórico en América del Sur, abriendo la puerta a nuevas preguntas sobre cómo esos eventos moldearon el continente. Un investigador de la Universidad Nacional de Asunción va más allá y afirma que si logran confirmar el origen y la relación con esos minerales raros, el cráter podría pasar a ser un referente mundial para el estudio de impactos. Ya hay comparaciones con el cráter de Chicxulub en México, ese que se asocia con la extinción de los dinosaurios. Imagínate la dimensión de esto. Un hallazgo que no solo impacta a Paraguay, sino que pone a toda Sudamérica en el mapa de la ciencia global. Pero la cosa se pone aún más interesante. Los análisis satelitales recientes revelan que la estructura del cráter es mucho más compleja de lo que nadie esperaba. Hay variaciones magnéticas y gravitacionales que solo pueden explicarse con una colisión brutal, de esas que cambian paisajes para siempre. La NASA, la Agencia Espacial Europea y otras grandes instituciones internacionales ya están mostrando interés en colaborar, juntando fuerzas con científicos paraguayos para explorar este misterio y tal vez revolucionar nuestro entendimiento de la historia geológica sudamericana. Al mismo tiempo, arqueólogos y antropólogos están igual de emocionados, aunque con cautela. El hallazgo de petroglifos y túneles subterráneos apunta a algo increíble. Podría existir una civilización que nadie había descubierto, mucho antes de lo que creíamos, pero la prudencia es clave. Como dijo un arqueólogo inglés experto en la región, no hay que precipitarse a hablar de culturas perdidas sin pruebas contundentes, aunque los indicios son, sin duda, prometedores. Mientras el debate sigue entre los científicos, la gente que vive cerca del cráter siente que se valida algo profundo. Esas historias de sus abuelos, esas leyendas sobre un lugar con un poder que nunca se pudo explicar. Un líder comunitario lo expresa claro. Sus mayores siempre dijeron que el cráter era especial, un sitio cargado de energía y misterio, un lugar que había que respetar. Pero no todo es esperanza y emoción. Algunos habitantes temen que la llegada masiva de investigadores y turistas pueda alterar la calma, y peor aún, profanar lo que consideran un santuario sagrado. Hay quien ve peligro en que un espacio tan íntimo y ancestral se convierta en un producto más para la explotación. Sin embargo, otros lo ven como una oportunidad para abrir nuevas vías de ingresos y desarrollo para su gente. Un futuro donde ciencia y cultura caminen de la mano. Así, con cada nueva revelación, ese cráter gigante no solo se transforma en un enigma científico que intriga al mundo, sino también en un símbolo potente de identidad para quienes han vivido a su sombra por generaciones. La gran pregunta que sigue latiendo es esta: ¿es este cráter una herida que vino del espacio exterior? ¿O tiene un origen distinto, más cercano a la tierra que pisamos? Y más aún, ¿esa civilización olvidada podría estar conectada con algo que trasciende lo humano? El misterio sigue abierto, invitándonos a mirar más allá, a cuestionar todo lo que creíamos saber, y a sentirnos parte de una historia mucho más grande, donde la tierra y las estrellas parecen bailar en el mismo ritmo.